este maravilloso encuentro, esta maravillosa conversa, placer realmente, privilegio, es darnos el tiempo. Nos dimos el tiempo para conversar, para intercambiar, para compartir preocupaciones, para compartir sueños y esperanzas. Y en esto quiero recuperar también algo que dijo Esperanza, de la importancia de pensar los procesos, quizá no de manera dialéctica, sino de manera analéctica, a lo dusseliano. Porque la analéctica es la negación de la negación. Y Dussel dice, pero antes de negar la negación hay una afirmación previa. En esto de la lógica del amo y el esclavo, ¿no? Cuando el esclavo dice, bueno, quiero ser libre y necesito negar la esclavitud. Pero primero necesito afirmar que puedo ser libre. Y esa es la afirmación de nuestros pueblos. Esa es la resistencia. Ahí están las grietas. No nos han vencido. Han intentado por muchos siglos exterminarnos, más allá del genocidio y epistemicidio, creo que, y más allá de que la colonialidad nos ha salpicado a todos, hay espacios de resistencia, hay espacios de lucha, de emancipación, y nuestros pueblos originarios y la sabiduría ancestral nos muestran el camino todo el tiempo. Y los procesos emancipatorios se llevan a cabo con o sin trabajadores sociales. Tengo una mala noticia. Entonces, creo que muchas veces tenemos que acompañar esos procesos y fortalecer esos procesos. Sacarnos de encima esa subjetividad justiciera, porque los procesos emancipatorios los hacen pueblos. Entonces, lo que tenemos que hacer es acompañar esos procesos y construir poder popular para que el camino sea la emancipación, en términos, no la emancipación de la modernidad, sino en términos de reinventar esa emancipación, recuperando la memoria larga de los pueblos, la memoria de nuestros cuerpos, de nuestras ancestras, nuestros ancestros. Y creo que esa opción de trabajo social que estamos construyendo desde la descolonialidad viene a marcar ese camino. Antes de continuar, me gustaría darle mis minutos a Rodrigo. Me encantaría escuchar a Rodrigo. Quisiera. Porque es un gran trabajador social, un gran referente, un gran compañero de luchas. Así que, Rodrigo, te escuchamos. Pasa el círculo. Venga para acá. Entra al círculo. Venga para acá. Bueno, gracias. Muy agradecido también de participar de la invitación que nos hizo Natalia también y el colectivo. Escucharles abre un mundo de preguntas, sinceramente. Obviamente uno no anda buscando respuestas, sino que problematizar permanentemente. Y en eso, escuchar tantas experiencias, tanta reflexión, nos permite también, o por lo menos a mí, aprender y desaprender varias cosas, ¿sí? Necesariamente. Y recién estábamos comentando con Esperanza, le comentaba una experiencia que hemos tenido junto con la Anto, que es ayudante de investigación, con tomas de terreno, en ocupaciones, ¿no? Invasiones que le llaman en nuestro país. Y cómo se ha ido construyendo desde ese saber transgeneracional, histórico, como lo planteas tú en la mañana, pero también cómo esas acumulaciones
territoriales, familiares, género, de orígenes, ¿sí? Y nos han aceptado a nosotros también y nos han invitado a ser partícipes de esos procesos. Y con la claridad de que somos nosotros solo una parte, ¿no? Los expertos son ellos. Y nosotros hemos puesto y nos hemos dispuesto a colaborar en ese proceso. Viene, podríamos llamar rizomáticamente, los saberes, ¿no? No en lo jerárquico. Y ese proceso creo que nos permite varias cosas en realidad. Una, entender y comprender ese sujeto histórico que está ahí, ¿no? Que se ha ido configurando, reconfigurando. Entender también los dolores históricos que están presentes, los dolores también que no han generado procesos políticos recientes, como lo que plantea ayer la Yani con el proceso constituyente del pasado. Sí. Y entender que esencializar también la concepción de pueblo también no es bueno. ¿Sí? Tenemos que entender que también hay tensiones y pugnas permanentes. ¿Sí? Permanentes con esta ideología neoliberal, con la violencia institucional, y hay que ir a pugnar, creo yo, todos los espacios. ¿Sí? Desde ahí. Ir a pugnarlo, yo no sé si es un trabajo social otro, yo diría un trabajo social otro, pero tenemos que ponerle nombre, ¿no? Porque el otro también queda como muy en la fluidez nuevamente. E ir a pugnar todas las instituciones, al ser más hay que ir a deporte, hay que ir a subvertirlo. A los informes sociales también. Yo creo que hay todos los espacios son espacios de opinión. Todas las categorías son espacios de opinión. ¿Sí? Y en eso creo que de construir esos espacios, ¿no? Nos permite dar cuenta que todos los políticos estamos todos ultrapolitizados. Éramos lo mismo, ¿sí? Y en esa dimensión de que todo es político, el aspecto, el deseo es político. ¿Sí? Y creo que acá mirándoles, ¿sí? Y mirando a los colegas y colegas y compañeros y compañeras que están en el Zoom también, o que han estado en el Zoom, creo que construir este colectivo y ser parte desde hoy, creo, desde estos días, nos permite también entender que existe un futuro, ¿sí? Un futuro que hay que ir a pugnar también, ¿sí? En la calle, en el metro, en el cerro, en la casa, ¿sí? Porque en la academia, porque en sí esa pugna implica una práctica ideológica, ¿no? una práctica teórica, ¿no? Y no quedarnos en el relato, ¿sí? El relato se lo lleva el viento, ¿sí? Y lo dispone donde él quiere. Pero la práctica ideológica política creo que ahí es donde nos permite encontrarnos, abrazarnos siempre, construir conjuntamente, porque creo que desde esa política de la amistad, de la política de los afectos, del cariño, creo que podemos ir construyendo un proyecto político eh, que tiene que, insisto, ir a pugnar todo lo
Entonces, eso quería yo. Gracias. Nada más que Gracias nada. a ti. Gracias, Rodrigo. Y Esperanza. Norma y Gerardo. Estamos hablando de este espacio. Ah, porque Norma y Gerardo no iban a presentar la síntesis. No, todavía estamos como en la tercera, ¿no? La tercera. Estamos Estamos cerrando toda la jornada. Era el momento de ustedes que hacen la síntesis. Ah, Pero también pueden participar por migrar. Está bueno. Pero está bueno que se van a todavía. Estamos a la que- Poner tema de acuerdo. Sí, Sintetizar la El final abierto. quizá. Final abierto. Sin punto. No, creo que, bueno, complementando entonces lo que plantea Silvana, a ver, tenemos muchos retos en realidad de lo que se ha trabajado pues, entre ayer, entre hoy también, ¿cierto? Y es, digamos que de una u otra manera, a transformar los análisis de realidad que hacemos, ¿cierto? Es un desaprendizaje muy grande en trabajo social hacer ese esfuerzo, ¿saben? Porque igual nos hemos movido entre muchos paradigmas, complejidad y bueno, etcétera, pero a la hora de hacer los análisis de realidad estamos todavía muy permeadas por el positivismo, ¿cierto? Ese positivismo que nos lleva a trabajar solamente con la evidencia. Si no hay evidencia comprobable, no podemos dar cuenta del problema. Entonces, o de la situación problemática, más bien, la situación problemática. Porque precisamente, dado como ese racionalismo que hemos construido tan positivista de los asuntos, aunque lo cuestionemos, si eso no está tangencialmente posible de valorar, de cuantificar inclusive, nos da mucha dificultad y por ello hemos desdeñado algo que entre ayer y hoy se ha venido dando, se ha venido diciendo y es como lo no tangible, ¿no? ¿Dónde queda? Lo hemos de una u otra forma desdechado y entonces resulta que eso mueve con los colectivos sociales y mueve a la sociedad. Bien decía Freud en su momento que nadie puede prescindir de las religiones, pero le faltó otra cosa y es que la espiritualidad o eso inmanente no necesariamente es religión, ¿cierto? De eso sí no podemos prescindir, pero ese campo sigue siendo totalmente ajeno al trabajo social, totalmente ajeno. Y es tan ajeno que muchas veces donde trabajamos, en los procesos sociales, comunitarios, donde sea, no tenemos tiempo para cosas que no son importantes. Por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, las fiestas comunales. Es decir, eso casi no entra dentro de nuestras preocupaciones. ¿La qué? La Navidad. Bueno, lo que hace parte, que es ontológico, no hace parte porque si no existe como problema, no cuenta. Entonces, de una u otra forma nos hemos construido en la tragedia, ¿cierto? Y si no hay esa tragedia por medio, casi que no sabemos cómo trabajar, cómo ser trabajadores y trabajadoras sociales. Yo creo que lo que entre ayer y hoy se ha mostrado es que en medio de la desesperanza que puede estar caracterizando pues la permanencia y permanente transformación de ese patrón colonial de poder, porque siempre muta, se ajusta, de siglo en siglo, de crisis en crisis, va mutando, se va ajustando. En medio de todo eso y de toda esa destrucción que tenemos hoy planetaria, que lo estamos viviendo en todo momento, ya hay caminos trazados, hace mucho tiempo, en muchos lugares, pero no hacen parte de nuestro conocimiento como trabajador, como trabajo social, ¿cierto? Es increíble. O sea, es casi como una nueva, como la necesidad de volver a explorar de nuevo lo social que hemos construido como cuestión social o como sea, volver a explorarla de nuevo. Alfredo Carballea, en uno de sus textos,
dice algo que me llamó mucho la atención y me parece muy valioso, y él habla de que para nosotras y nosotros aquí en América Latina y el Caribe, que ese es el otro tema, lo social se ha constituido de manera muy diferente a cualquier otro lugar, porque tiene un sello, y el sello de la colonización es importante. Porque cuando se crea o digamos, se hace todo ese proceso de dominación, sometimiento permanente, los seres excluidos de la modernidad entran a contar de distintas formas, ¿cierto? Que no es lo mismo que puedan tener en otras regiones de Europa, de donde sea. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? La necesidad de, hoy más que nunca, de hablar de trabajo social latinoamericano y caribeño. Yo no sé si era que yo estoy descontextualizada, pero yo no lo escucho tanto, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa con la región? ¿Dónde están esos trabajos sociales que tú mencionabas, Norma? Esa diversidad. Alguna vez se habló de que no había un trabajo social, sino muchos trabajos sociales. Pero parece que no se pudiera fluir esos trabajos sociales. Parece que hubiera solo un trabajo social al cual inscribirse o de pronto añadirle cositas, pero no con identidad propia cada uno. Entonces ayer también en lo que se conversaba entra muy con fuerza el tema del pluralismo, que no es lo mismo que la pluralidad. La pluralidad ya existe, hacerla viable es otra cosa, pero el pluralismo como tal tiene que ser crítico. Y ese pluralismo crítico es el que todavía en trabajo social no, ¿cierto? Le intentamos, pero no como aquello posmoderno que se suele cuestionar, de que todo cabe, todo sirve. No. Sino que esa idea de totalidad y del todo social, etcétera, hoy está permeada por múltiples formas de liberación, por replanteamientos de la misma emancipación. Entonces, entre esa cuestión política, entre lo que ocurre con las realidades sociales en general y todo lo que está sucediendo, ¿qué lugar le toca al trabajo social? Es la gran pregunta. Y ayer se termina con una frase que yo puse y la apunté por ahí en mi tratado. Mi tratado, sí, que era como el trabajo social. ¿Cuál trabajo social para quién? ¿Y para qué? ¿Cierto? Esa es la pregunta que siempre ha estado ahí y que esta opción crítica de colonial la viene planteando, pero lo que sí no queremos es plantear la solución, porque eso es lo que efectivamente rompe con los procesos. Si ya tenemos lista la solución, lo único que hay es que adoctrinar y eso no puede ser así. Entonces, de la incertidumbre, la complejidad, pasamos ahora a la posibilidad de la complementariedad, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para que sea posible la complementariedad del trabajo social desde una crítica ampliada, transformadora, liberadora, donde de verdad sea posible que quepan en un trabajo social latinoamericano hoy que se niega a hablar de los paradigmas, que se niega a hablar de otras formas de construir sociedad, que se niega a hablar de otros horizontes de liberación? ¿Cierto? Entonces nos topamos en la cotidianidad con eso. Ayer cuando se habla del tema de la política, la cotidianidad, la política, nosotros somos una disciplina para afuera. ¿Por qué nos negamos hacia adentro? Porque sencillamente nos da miedo descubrir lo que somos, ¿cierto? Y porque en últimas cargamos con el peso de todo lo que trabajamos, de las mismas situaciones que nos afectan. Entonces, esto de la subjetividad hoy nos viene bien precisamente porque esa separación entre el proceso y el ser profesional, y como decía allí, luego el ser madre, el ser, ¿cierto? Es que estamos demasiado separados, ¿cierto? Como muchas partes. ¿Y por qué? Porque es que estamos en una sociedad profundamente racionalista, ¿cierto? No eurocentrada, en donde el otro habla y dice máximas, pero yo no sé de dónde las está diciendo. Ni siquiera sé qué le preocupaba, sí o no. Y si le preocupaba algo muy cotidiano, pues no es científico. Tiene que ser algo, ¿cierto? Una reelaboración, y tanta reelaboración que terminamos hablando
máximas como los eslogan que hablamos ayer, pero realmente muy poco nos podemos exponer porque el otro ni le interesa exponerse tampoco ni saber de ti. No, ¿para qué me cuenta eso? Cuéntame a lo que vine, ¿cierto? Dígame exactamente el contenido, páseme la cartilla, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que de todas las discusiones nos queda, como siempre, el indisciplinamiento, sin temor, porque es un indisciplinamiento de la cientificidad que nos hemos construido profundamente eurocéntrica, porque es un disciplinamiento profundamente racista, sexista, que reproduce la misma lógica de dominación que dice subvertir. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo por lo menos, yo digo, yo todavía sueño con que estos territorios de la Via Yala, de América Latina, tengan sus propios procesos de liberación, no copiados, dialogados, que es distinto, pero no copiados, porque eso no ha resultado nunca, sino que creamos nuevas exclusiones, ¿cierto? Nuevas formas de exclusión, de opresión. Entonces, cambiar esa subjetividad no es fácil. Estamos haciendo nuestro aporte histórico ahora, retomando lo histórico, como sujetos históricos, ¿cierto? Pero transitorios, que no se nos olvide que tenemos transitorios. Ya que a 30 años, ¿qué? ¿Qué va a pasar? No, estamos ahora, somos lo que podemos ser ahora. Esas subjetividades, entonces, yo creo que, o sea, se están abriendo apenas, ¿no? Las discusiones, ¿cierto? Silvana, estamos abriéndolas. Les pedimos, yo no sé, a quien no está por allá, por favor, mucho respeto que estamos construyendo, ¿sí o no? Que no seguimos una autora al pie de la letra, no tenemos ninguna Biblia. Estamos construyendo y nos confundimos hasta muchas veces. Me encanta. No tenemos nada definitivo, ¿sí o no? Entonces, que eso no es, y no es como se llama, no es que no seamos rigurosas, sino que somos tan rigurosas que nos merece el respeto cada quien. Eso es distinto. Eso es la transmodernidad, ¿cierto? En última. Eso es como lo que puedo decir por ahora. Gracias. Silvana, ya que me metí. Bueno, a mí me parece que uno de los grandes desafíos, aportando a lo que... Dos cosas voy a decir y después vamos a dejar a Norma ahí, porque en realidad tenía que ser el cierre Norma y Gerardo ayer, pero bueno, después se hizo el círculo. Pero voy a traer dos cosas que quería compartir con ustedes en este cierre. Primero, que me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos para subvertir esta lógica de la modernidad eurocéntrica es privilegiar el estar ante el ser. Hablamos mucho del ser, ¿no? Y somos, qué somos y el ser. Me parece que primero estamos. Y estamos siendo. Estamos siendo. Es un proceso. Y el estar te sitúa, te enraiza, te coloca en un lugar. Porque el ser y la nada, ¿no? El ser es el ser, ¿no? Parece que hay una abstracción ontológica ahí del ser. Me parece que primero tenemos que hablar del estar. Y de un estar siendo, como dicen nuestros pueblos originarios. Y también, como dicen las feministas comunitarias, colocar el sentir antes del pensar. Siento, luego pienso, ¿no? Primero nuestros cuerpos sienten y después lo racionalizamos y después lo verbalizamos y con suerte lo escribimos. Entonces me parece que tenemos que recuperar esa cosmología, ¿no? Para no imitar, para no copiar, para no reproducir. Y quiero terminar con una anécdota de nuestro querido Saúl Cars. Estábamos en una clase de doctorado que él impartió, ¿no? Entonces, él hace trabajo, lo que le llama clínico, que nosotros decimos supervisión, bueno, ahí todo un debate, pero él estaba hablando con trabajadores sociales, se le cuenta a una trabajadora social una anécdota. Entonces, la trabajadora social estaba con una niña, ¿no? Situación, y entonces, en el diálogo, la niña le dice, la trabajadora social le pregunta, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Típicas clases. Y la niña le dice, quiero ser trabajadora social.
Y no se le ocurrió mejor idea que preguntar por qué. Y entonces la niña dice, porque la educadora social me ayuda con la tarea, hacemos la tarea que me da la escuela, la psicóloga me hace hacer dibujos, y el trabajador social no hace nada. Hablando del no hacer nada. Increíble. Y ahí está el acto creador, ahí está la potencia, ahí está la vida cotidiana, ahí no hay recetas, ¿no? Ahí no hay planillas, no hay guías. Creo que el trabajo social es privilegiado en términos que somos la profesión de la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana se gestan las grandes revoluciones, todos los días, disputando todo espacio, en cualquier momento. Se hace trabajo social. Se hace trabajo social que nosotros le llamamos emancipador. Así que, bueno, nada, quería terminar por mi parte con esta anécdota que me parece maravillosa, que da para seguir reflexionando, y la productividad y el eficientismo y demás que estalla por los aires. El trabajo social no hace nada. Y si quieren, bueno, le damos entonces ahí a Gerardo y a Normita la palabra. ¿Te parece, Esperanza? Claro. Bueno, ya lo... Ok. Desde Y ahí ayer. cerramos. Desde ayer. Agradecerles a los que nos están escuchando. No darle voz, sino que ya tienen voz. No, pero darle la palabra porque Bueno, ya tienen experiencia. Una pequeña síntesis de ideas generales, ¿no? De la sesión. Y elaboramos una minuta de los conversatorios por temas. En el primer punto es la introducción. Este es un espacio de conversación y construcción de saberes de la red latinoamericana y caribeña de trabajo social, intercultural y decolonial. Las principales preguntas son cómo desprendernos del eurocentrismo, aprender de los países que están presentes en el conversatorio y reconocer las interpelaciones al trabajo social. Como bien expresó Esperanza, es un sueño cumplido de plantear el sistema mundo descolonial sobre 3 ejes: el modelo económico dominante, la organización de los sistemas políticos del poder, la rigurosidad en el tratamiento de los asuntos sociales, y lo que nos ha constituido es el tema de las injusticias, ¿no? Estamos en conversación, promover el diálogo, la escucha y la cercanía. Estos son como los parámetros de la propuesta de dinámica de los conversatorios. En el primer eje, que fue la radicalización del modelo económico dominante, Juan Agüero nos abre el espacio presentando unos breves antecedentes que dieron origen al neoliberalismo como expresión de la filosofía de la economía neoclásica y que articulada al Círculo de Viena y el neopositivismo tuvo su primera experiencia práctica en el país que nos acoge hoy en nuestro segundo encuentro. Coloniza la intervención social en los territorios a través del diseño de políticas predefinidas. Se despliegan categorías que se aceptan y se crea un sujeto que desde la subjetividad se nombra. En este sentido, la historia y la memoria son centrales para reconocer lo que nos ha pasado. Y la migración es un flagelo. Las mujeres negras no existen, ¿no? Son analfabetas, no están contempladas. Algunos ejemplos del mercado neoliberal, como esta de que las mujeres no han resuelto sus necesidades alimentarias, está presente. La naturalización del modo de concebir la vida es introyectado en el sistema neoliberal, y aquí la pregunta es: ¿qué estamos haciendo en trabajo social? La posible respuesta puede ser: reproducimos el sistema en la mayoría de los casos. Y bueno, aquí hay una expresión de reflexión de la vida cotidiana también. Vivir el rigor del fascismo y el patriarcado desde Cartagena, en Colombia, en Chile, no es diferente. Aún con la situación privilegiada que a veces tenemos, se respira la invisibilización, el impacto de la blanquitud en espacios públicos. Somos, ¿no?, mujeres, somos migrantes. Las múltiples opresiones se sufren en los cuerpos racializados. ¿Por qué la academia no puede tener emociones? Fue una pregunta que se hizo. Es la vivencia de descolonización en ese y pensar en la batalla cultural
El análisis político del sistema mundo tiene que ver con un patrón civilizatorio que se naturaliza y nos afecta en los modos de vida heteronormativos, sexista, patriarcal, de visiones críticas frente a los discursos que reproducen la maquinaria neoliberal. Este es un encuentro político. Necesitamos discutirlo en trabajo social, la política y lo político. La despolitización del neoliberalismo, hiperindividualismo, hipermercantilización, el extractivismo, siempre y cuando trabajo social lo quiera mirar y desaprender. La subjetividad que ha construido el neoliberalismo es el miedo del otro, la separación. Los medios de comunicación promueven la información. También ser trabajadores sociales no es menor. La feminización de la profesión, el posicionamiento político forman parte de una filosofía de vida. Se recrudeció con la pandemia desde la lógica tecnocrática deshumanizante. Las políticas sociales son los espacios de participación del trabajo social. Y así se evidencian actos de deshumanización, como el que nos ejemplificó la compañera Blanca de Nuevo León, donde hay 89 localidades urbanas y el 80% de la población no son rurales, y las rurales se utilizan para la vida, siendo uno de los municipios de mayor riqueza en América Latina. Se viene recrudeciendo por la jubilación, resistencia y políticas de ideología dominante e instrumentos de vigilancia y control de financiamiento. Es también necesario cuestionar la idea de que haya un nuevo orden mundial. No es nuevo, es un reacomodamiento del sistema. La forma de organización del poder siempre ha sido imperialista. Depender de la comunidad internacional cambia las formas de acumulación original, pero todavía no se le pone límite a la riqueza y a la distribución de esta no está resuelta. Nos preguntamos qué hacer frente a los problemas: la expulsión de los pueblos originarios, descolonizar la idea de lo nuevo. Ningún sistema ha vivido por fuera de la naturaleza. Aunada a la despolitización, los discursos de segregación y los discursos de odio en las organizaciones no gubernamentales también son espacios de lucha. Pensar la ciencia desde las descolonialidades con los saberes ancestrales pluriversales todas las veces que nos atraviesa el positivismo es también no perder la posibilidad de regresar a la teoría, apropiarnos de manera crítica de lo teórico. Es una batalla cultural, espacios que no se cubren, que provee a veces terminar con las iglesias fundamentalistas que producen subjetividad. Pensar la teoría y la práctica vincular. Las encrucijadas del neoliberalismo están internamente con nosotros. El trabajo social está apropiado por el neoliberalismo, que está presente donde trabajamos, qué hacemos, cómo mantenemos ese discurso. Y aquí, como un cierre central del tema, es: el discurso nos moviliza, no necesitamos dejar de ser, solo necesitamos cambiar cómo somos. Y en el punto 2, que fue el eje de procesos políticos y democráticos en disputa, se establece que hay un poder destituyente y influyente en Chile, y se empieza con la discusión de por qué no se aprobó la constituyente. Y bueno, aquí se plantea que se le quitó validez de los medios, que hay premisas no válidas de intención de cambio que no eran tan colectivas. Se cuestionaban las promesas no cumplidas y hay una lectura que no queda. En esta forma particular de las derechas en el mundo, hay mecanismos estratégicos que, para establecer y permanecer en las estrategias políticas, es necesario cuestionarnos cómo no perder el horizonte, cómo queremos enfrentarnos en el fondo. Se han dejado los territorios. La pandemia también estuvo a favor de esa posibilidad que se produjo algo que nos evidenció el impacto humano, y también la despolitización y el abandono de la política social en el campo de la pandemia. Y uno de los ejes que se trabajó muchísimo fue el peso de la institucionalidad, el no cumplimiento de las promesas. Tenemos confianza en la democracia, en la autoridad religiosa, en el pensamiento reformista, en el proceso liberal. Tenemos una sociedad que puede hacer negociación política, pero si no tenemos condiciones es muy difícil. Es necesario generar otros procesos
procesos que quedaron pendientes. Centrar la discusión, voltear a las necesidades colectivas, ver cómo la pandemia se agudizó en la individualidad y también esas necesidades colectivas. La participación necesita ser más amplia y avanzar en la construcción de ciudadanía. Los datos que se presentan a veces no evidencian el impacto que hay en los hogares. ¿Cómo impacta la dictadura en los pueblos de América Latina y el Caribe? Es una pregunta en relación a cómo también se ha constituido el trabajo social. No ser capaces de escuchar a otros, de encontrar una salida de responsabilizar al ciudadano. El dinero debilita lo colectivo. Hay un olvido de las prácticas colectivas al ingresar el dinero. Ser siempre perdedora nos cuesta trabajo mirar nuestro poder y perder esa visión territorial. Hay una insatisfacción democrática. Las democracias locales han construido procesos que aún no se conocen, se reconstruyen y se fortalecen palabras como poder y política, democratizar el goce, construir el poder popular. En la desnaturalización de la política es necesario politizar el trabajo social y dar centralidad a la vida en la praxis del trabajo social. Desde el trabajo social comunitario, desde lo local, desde las perspectivas críticas, descolonizar las prácticas cotidianas de las comunidades. Esto es un reto fuerte porque la descolonización de la política en el juego de los partidos, para que podamos trascender, se requiere el arte de la política de hacer amigos. Y no los hacemos en la práctica, es necesario también no jugar el juego que nos gusta. Y bueno, aquí hay una frase que nos dejó nuestra compañera de preguntarnos el impacto que tiene la religión en la vida cotidiana de las personas. Y una pregunta que ella hace constantemente es: ¿qué cosas nos dijeron de niñas que era el diablo? Y desde ahí evidenciando la subjetividad. La religión, la pobreza, el racismo están en el centro del control del cuerpo y del pensamiento. Es necesario establecer desde una revista acerca de los temas que nos interesaron dentro del encuentro para poder presentar en pareja. En resumen, nuestro trabajo social, para que pueda ser de provecho en la asistencia de los eventos que tanto estamos dispuestos de discutir, es necesario regresar a la cotidianidad sin que olvidemos las discusiones que estamos construyendo en lo colectivo. Establecer las resistencias entre las institucionalidades, destacar la idea de lo político en la política, la institucionalidad del poder y todo esto, cómo se juega en lo social, pensando como trabajadoras sociales. Tenemos una gran obediencia hacia la autoridad institucional y esto nos convierte en la mano derecha del poder, desde donde concebimos a la autoridad en lo institucionalizado. Es inevitable estar en los lugares institucionalizados. Lo de colonial es estar en los lugares desde la resistencia, actuando de otro modo. Debemos comenzar el quiebre de lo institucional. La política de la cotidianidad es un espacio de construcción. La autoridad de la institucionalidad no la hemos tocado lo suficiente. Quebramos fácil con la confianza en los procesos sociales e imponemos procedimientos como una forma de control social, sin darnos cuenta que rompemos con intención de descolonización. Es así que necesitamos irrumpir en prácticas liberadoras de esa institucionalidad y tratar de llevar a acuerdo un ideario construido que rompe con la intención de continuar con el control. Pensamiento liberador, emancipador y descolonial. Es desde ahí que se puede convocar, convencer, establecer nuevos perfiles y también generar en el centro de la propuesta de formación para el trabajo social. Entonces, ¿qué entendemos por el trabajo social intercultural? ¿Hasta qué punto formamos en lo intercultural, en lo multicultural? Ser más crítico, más ético, más sensitivo. Es establecer desafíos, cómo desinstalarnos, cómo establecer un marco crítico. Y dentro de las tensiones del eurocentrismo, en la subjetividad hay que construirse en el contexto justamente de jugarse la vida de uno. Las viejas
prácticas, recuperando las subjetividades del trabajo social, enfrentando el terrorismo de Estado, los retos y los desafíos del trabajo social, los cuerpos y los saberes, la gran cicatriz que nos cierra, como Chile, ¿no? Y se presentó con esas nuevas subjetividades. En esta intención, los procesos de enseñanza son colonizados. ¿Cómo nos construimos estos espacios democráticos entre nosotros? Pensar una idea de futuro y con la esperanza de politizar a la humanidad. Tenemos un gran reto salirnos de lo binario. La explosión de las subjetividades nos hace preguntas con respecto al sistema del orden mundial en el modo civilizatorio para la centralidad. Es necesario recuperar la cosmovisión para no copiar y no reproducir. La inclusión de las personas en los procesos de conocimiento desde las diversas disciplinas. Y bueno, esto es como en general las 3 preguntas con los ejemplos que se fueron dando. Brevemente. Brevemente, todavía no han claro. No. Nos faltan claros. Muchísimas Está muy bueno, gracias. Un gran ejercicio. Mucha capacidad para retomar la conversa de la compañera. Yo solo quisiera decir que efectivamente con esos muy buenos apuntes y retomando precisiones para hilar un poco la riqueza del trabajo del día de ayer, de la conversación, de cómo se fue tejiendo la palabra, pues ya tenemos un buen adelanto para el prólogo de un libro, ¿cierto? De lo que es las discusiones que provocan, sobre todo, no voy a repetir lo que está dicho allí, sino lo que en una suerte como de a veces desde el trabajo social, los reclamos de cómo hacer las cosas, cómo hacemos. Yo creo que la propuesta misma metodológica de cómo se dio esta conversación, ¿sí? No hubo ponencias. Inicialmente podría pensarse que faltaba rigor, ¿cierto? Podría uno pensar, pero lo normal es que se traigan sus ponencias, traigamos nuestras ponencias, pero creo que hoy podemos decir que hubo suficiente rigor para incomodarnos, para reflexionarnos, conmocionarnos frente a todos los procesos que se ponen en juego en lo que cada uno y cada uno va enunciando. Y yo creo que desde la opción de colonial intercultural, cuando se habla de la matriz de opresión, a partir de la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber, son elementos constitutivos de lo que ha girado esta conversación que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy. Entonces, me parece que ahí hay también un cómo, sobre todo para dar respuesta de cómo eso del trabajo social intercultural y de colonial también no es solamente un asunto de una moda o de un discurso, sino que también tiene un método para analizar la realidad social y tiene potencias y posibilidades precisamente para eso que llamamos transformar la realidad social. Entonces, creo que lo que se tejió el día de ayer y hoy nos dan muchas pistas. Vuelvo, insisto, lo han dicho también Esperanza, Silvana, todos, como desde la política, la cotidianidad, como un elemento fundamental del trabajo social, hay una potencia fuerte precisamente para desestabilizar esas matrices de opresión que tenemos, que obviamente hablamos de trabajo social, pero que nos sirven para todo el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Porque no es exclusivo para trabajo social, para todos los que estamos en ciencias sociales.
Y es importante mencionar que la minuta necesita recoger los puntos de vista y tenemos como auxiliar también el audio de la grabación. Entonces, Nada se nos va a escapar. nos vamos a ir a dar a la tarea de escuchar cada punto para que no se escape, porque hay muchos puntos muy ricos que no logramos anotar, pero que necesitamos recuperar. Entonces, esa es una tarea nuestra también que hacer. Bueno, querida Nati, te damos primero agradecerte profundamente, agradecer a la universidad, a los compañeros que han estado acá trabajando y acuerpándonos, y bueno, te damos la palabra de cierre entonces. Agradecerles a cada uno y una de ustedes, nuestros compañeros en el Zoom, y particularmente tomo tu palabra así, agradecer al que es mi equipo, ¿no? Que soy parte de un equipo hermoso que está acá en el Departamento de Trabajo Social. Amigos de ruta también, que la vida nos ha regalado el poder trabajar juntos en este espacio, construyendo proyectos distintos, proyectos que se han tejido al alero de justamente estas redes que hemos ido construyendo en nuestra querida llamada Latinoamérica, en nuestro amado Caribe. Desde ahí vamos poniendo y trayendo y aprendiendo. Entonces estamos felices de haber sido una casa por estos días para recibirles, y quedamos con toda la pasión y la energía de seguir generando este tejido intercultural que descolonial, con una apuesta situada, amorosa y política. Así que muchas gracias. Damos por cerrada la jornada de estos 2 días y abrimos la jornada de trabajo interna de la red que nos toca desde ahora. Así que gracias a todas y todos, y bueno, a las y los compañeros de la red, nos quedamos porque tenemos que partir ya. Adiós ahí a los compañeros. Adiós. Nos vemos acá en Francia. A las 3 nos A las 3 nos conectamos. vemos.